del presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente o, en su defecto, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, dice la Constitución, asume el presidente del Congreso. Y si el impedimento es permanente, evidentemente tendría que convocar a elecciones generales. En consecuencia, señor presidente, un asunto de altísima relevancia constitucional que, repito, no tiene nada que ver respecto de qué se operó o cómo se operó o cuáles fueron las razones de la operación quirúrgica de la señora Boluarte. Ese asunto es el siguiente: en interés del país y de la estabilidad jurídico-constitucional de la República. La señora Boluarte tuvo impedimento temporal al momento de someterse a la operación que ahora ella misma ha admitido. Esa es la pregunta clave en este proceso constitucional. Y ese es el asunto jurídico constitucional que se debe debatir. Pues si se acredita que hubo una incapacidad temporal, evidentemente debió haberlo comunicado al presidente del Congreso para que éste asuma las funciones y tanto dure dicho impedimento. Esa me parece que es la razón sustantiva y el párrafo central respecto del cual debe debatirse de manera alturada y respetuosa el tema que aquí viene investigando la Comisión. Ahora bien, señor presidente, como presidente del Consejo de Ministros, entre el periodo del 28 de junio al 10 de junio del 2023, que fue la cuestión que ustedes me plantearon, es decir, durante 12 días, como ya lo precisé en esta comisión, desarrollé plenamente las funciones encargadas a mi cargo y especificadas tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Debo precisar que durante este periodo no tuve ninguna reunión presencial con la presidenta, solo a esporádicas consultas telefónicas en las que me interesé por su salud, respondiéndome que atravesaba por una fuerte afección gripal. El 5 de julio hubo Consejo de Ministros y ella participó virtualmente sin encender la cámara. Luego la vi por televisión el 10 de julio del 2023 en una actividad en Palacio de Gobierno, donde recibió al presidente del Banco de Desarrollo de América Latina. Yo no participé en ese evento y posteriormente asistió presencialmente la señora presidenta al Consejo de Ministros del 12 de julio del 2023. Esa ha sido la cronología que me tocó apreciar cuando ejercí el cargo de presidente del Consejo de Ministros y las circunstancias que la Comisión me ha consultado. El segundo tema que me ha consultado la Comisión, señor presidente, es si en la reunión sostenida con la presidenta de la República, luego de dejar el cargo de presidente del Consejo de Ministros, así me interroga la Comisión, sobre la responsabilidad imputada a mi persona sobre el caso Rolex. Yo debo comentar que ese caso ha sido recientemente archivado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y bueno, simplemente me queda decir que esa reunión efectivamente se llevó a cabo el 2 de abril de 2024. Como lo he explicado públicamente, se coordinó la misma con un doble motivo. En primer lugar, por supuesto, saludar a la presidenta de la República, bajo cuyo gobierno trabajé por 440 días de manera indesmayable, con lealtad y honor. En segundo término, efectivamente, le consulté sobre las versiones referidas a la supuesta filtración de información acerca del caso Rolex. Le expresé que inicialmente había tomado con sorpresa y buen humor la imputación absurda e infantil de que yo habría filtrado la información y, por supuesto, le aseguré en respeto a la verdad que así no había sido, así no había ocurrido. Al parecer no me creyó. Antes bien, me reclamó por un exceso de liderazgo mío en el gobierno, frente al cual le referí que todas y cada una de las personas que habían trabajado conmigo merecían todo el reconocimiento a su trabajo y a su eficiencia. Luego me enteré que iba a renovar parte de su gabinete. Echó a 6 distinguidos ministros, a varios de ellos les agradezco públicamente el día de hoy que me defendieron frente a las imputaciones realizadas en mi contra en el Consejo de Ministros. Y en la PCM, señor presidente, ocurrió una persecución absurda dirigida por el actual presidente del Consejo de Ministros,
quien por órdenes directas de la señora Boluarte despidió hasta la señora que hacía limpieza en mi despacho. Y no contentos con ello, personalmente se encargaron de prohibir el ingreso de estos profesionales a otras entidades del Estado, con llamadas directas del secretario general del despacho presidencial. La persecución ha sido ruin contra mí y contra mis colaboradores, señor presidente. Ahora bien, para dejar el tema zanjado, recomiendo la lectura del libro Rolex Gate, la historia detrás de los relojes, las joyas y los huequis, de Ernesto Cabral, en cuyas páginas se precisa con suma claridad que yo jamás filtré nada en ese asunto. El tercer asunto, señor presidente, es el seguimiento de personal de inteligencia del Estado. El día viernes último tuve un almuerzo con unos amigos en un restaurante en Surquillo. Y las fotos de ese almuerzo fueron a parar a manos de varias redacciones periodísticas. Es decir, existe una decisión para seguir hostilizarme y acosarme desde las altas esferas del Estado, desde la Dirección Nacional de Inteligencia y desde la inteligencia de la Policía Nacional. Llevo más de un año como presidente del Consejo de Ministros, señor presidente, y prácticamente desde el día 1 de mi salida se me ha realizado un reglaje y un seguimiento ilegales. ¿Por órdenes de quién o de quiénes? Veamos, lo vamos a entender el día de hoy. He recibido información de los vecinos de mi domicilio, clientes y trabajadores de mi estudio jurídico, y cómo no, de policías honestos y agentes de inteligencia del Estado, en el sentido de que el gobierno habría dispuesto se realice un seguimiento ilegal a mis actividades y se implemente y busque información mía y de mis familiares cercanos, con la que se ha pretendido incriminarme la comisión de ilícitos. Esto es muy grave, señor presidente, es gravísimo. Por menos de esto, el Congreso de la República ha censurado a más de un ministro. Y debo recordar que en el año 2015 censuró al entonces presidente del Consejo de Ministros tras aprobarse por mayoría la moción presentada en su contra por las denuncias de acopio de información de políticos, periodistas y diversos ciudadanos hechos por la DIN. Los periodistas Beto Ortiz y Rosana Jara han denunciado lo mismo, además de fiscales y otros funcionarios quienes han denunciado un amedrentamiento y seguimiento a raíz de la denuncia que por organización criminal nos ha formulado nada menos que el conspicuo ciudadano Samir Villaverde. Este individuo, señor presidente, ha presentado un mamotreto de denuncia que debió ser liminarmente archivada, pero que sin embargo gatilló una persecución en mi contra. El método es perverso. Funcionarios de inteligencia acopian con la plata de todos los peruanos información personal y sensible. Abogados inescrupulosos cercanos a poder la transforman en una denuncia y ciudadanos prontuariados a quienes no conozco la firman y presentan a mesa de partes del Ministerio Público. Ya van 11 casos penales, señor presidente, archivados en mi contra por delitos inexistentes y denuncias maliciosas, peculado y concusión, estafa, tráfico de influencias, lavado de activos, negociación incompatible, organización criminal, apropiación ilícita, secuestro, prácticamente todo el Código Penal. Y ahora estamos en una situación inédita en la que el presidente del Consejo de Ministros, que debe ser el portavoz autorizado del gobierno, se dirige a todo el país como portavoz autorizado Samir Villaverde para denunciar lo mismo y para decirle a los peruanos, ratificar a los peruanos que existe una persecución política porque lo que ha hecho el señor Arencén en la última conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros es repetir las denuncias calumniosas de Samir Villaverde. Se ha convertido en el vocero del crimen organizado. Y un presidente del Consejo de Ministros que sea el vocero del crimen organizado no puede continuar ocupando ese cargo. Se vienen unas elecciones, señor presidente, en las que va a estar en juego el destino del país. 6 peruanos mueren todos los días por efectos de la violencia, 1 cada 4 horas. El señor presidente del Consejo de Ministros no da ninguna garantía, no solamente para seguir respetando la integridad y la vida de los peruanos, sino para que las elecciones sean limpias, transparentes y seguras. Así que hago esta advertencia y
un comentario político adicional en el sentido de que si le vamos a hacer un bien al Perú este año, el Congreso debiera plantear una moción de censura inmediatamente contra esta persona. Pero hay más, señor presidente. Existe un contubernio entre el gobierno y los denunciantes. Cada vez que surge una denuncia o se profundiza una investigación fiscal, judicial o periodística, sientan en el set de televisión a una señorita que lo único que ha demostrado ser una extorsionadora. Señor presidente, presento al país un documento muy importante, esencial para entender la calaña de los denunciantes y de los auspiciadores y de sus voceros, que dan tribuna pública en los programas periodísticos. A continuación muestro un manuscrito de puño y letra de la ciudadana Yacire Pinedo Vázquez, en el que se demuestra la extorsión de la que soy víctima. En efecto, el mes de enero del año 2024, esta persona me hizo llegar una nota de puño y letra en la que me solicita el pago de 850.000 soles. Aquí está. Esta nota está desde el mes de diciembre en la Fiscalía y hago una invocación a la primera Fiscalía Penal Corporativa, tercer despacho, cargo de los fiscales Lidia Mendoza Alarcón y Eliseo Estrada, a quienes vengo reclamando insistentemente procedan con la pericia grafotécnica de la que se desprenderá sin duda alguna que estos zampones lo que siempre ha pretendido es dinero mal habido. Ellos son la verdadera organización criminal. Dicho esto, señor presidente, debo precisar que la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, es un órgano del Estado que todos lo sabemos se debe dedicar única y exclusivamente a la estrategia estratégica y contrainteligencia. El plan operativo es competencia exclusiva de la Policía Nacional de Perú. Reitero que la DINI no cumple con funciones de policía judicial, es decir, no cuenta con la facultad para la investigación y esclarecimiento de delitos. Están dolosamente transformando las atribuciones y funciones de la DINI a través de la persecución de los adversarios políticos. Según el decreto legislativo 1144, modificado por la ley 30535, la DINI es un organismo público ejecutor con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y económica y constituye pliego presupuestal propio. Mucho ojo con esto. Su titular es el director de Inteligencia Nacional. Y el artículo 16.2 de esta norma, señor presidente, precisa además que la DINI depende funcionalmente del presidente de la República y se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. En suma, la misión de la DINI es proteger las capacidades nacionales frente a las amenazas que afectan la seguridad nacional y asimismo ver las amenazas de carácter estratégico por las que atraviesa la República. No es un ente, señor presidente, para espiar a los ciudadanos. No es un ente para espiar a los adversarios políticos. Yo quisiera preguntar a qué se dedica, qué cosa es lo que sucede cuando casi todos los días la señora presidenta recibe al jefe de la DINI por más de 1, 2 o 3 horas. ¿De qué hablan? ¿Qué le muestra el jefe de la DINI a la presidenta de la República? ¿Qué resultados le muestra? ¿Qué hace el general Conde a cargo de la policía que va a investigar las investigaciones preliminares despachando con la presidenta de la República? Esas son preguntas que requieren una respuesta pronta, no solamente para afirmar la seguridad de las personas y la debida investigación respecto a estos actos ilegales, sino también para afianzar las potencialidades de instituciones democráticas que fueron creadas para proteger la integridad y la vida de las personas y no para afectarlas. Finalmente, señor presidente, existe un punto final referido a las supuestas contrataciones a cambio de intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra. Estamos escuchando al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Ha señalado que la presidenta debió informar al Congreso de la República que iba a ser intervenida quirúrgicamente. Además ha dicho que días después de que se sometió a esta operación, ella se ausentó del despacho y señaló que tenía una afección gripal, más no informó que había pasado por una intervención de tipo quirúrgica. Además, el 5 de junio del 2023, según ha explicado el expresidente del Consejo de Ministros,
Alberto Tarola a la comisión, ha señalado que la presidenta participó de una sesión de Consejo de Ministros sin prender la cámara. Luego ha explicado que con respecto al caso Rolex, él no ha filtrado información en torno a este regalo o esta entrega que hizo el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a la presidenta Dina Boluarte. Además, ahora sigamos escuchando la participación del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. Por cierto, en esta sesión, de manera presencial, solamente hay 2 parlamentarios. Distinguidos congresistas, y si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto estaré pronto a responderla. Muchas gracias. Ha sido parte de la introducción, la primera parte de lo que va señalando Alberto Tarola ante la Comisión de Fiscalización. Ha dicho que él es víctima de una persecución ruin, una persecución absurda por el actual presidente del Consejo de Ministros, en la que incluso despidieron, cuando se dio a conocer el caso Rolex, a personal de servicio de la que es la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros. Además, ha explicado Alberto Tarola ante la Comisión de Fiscalización que se le viene haciendo un reglaje ilegal, seguimiento por órdenes, ha dicho Alberto Tarola, del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y se le pretende incriminar de actos ilícitos, lo cual él considera una maniobra grave. Además, se ha referido al actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, y ha señalado que él repite las denuncias de Samir Villaverde y con esto se ha convertido en un vocero del crimen organizado. Le ha recomendado al Congreso de la República que censure al actual presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Además, lo que ha hecho Alberto Tarola. Sí, Mávila, te escucho. Sí, solamente una precisión. Hacia el final se iba a referir el expresidente del Consejo de Ministros, el señor Tarola, sobre el tema del pago de los servicios de la operación. ¿Llegaste a tomar nota de lo que dijo? En realidad lo de la operación se va a precisar en adelante, en los próximos minutos. Recordemos que hay 2 temas que se van a tener en cuenta, tanto los del caso Rolex y de la operación a la presidenta Dina Boluarte, Mávila. Ahora, lo que él ha hecho también es presentar un documento, según el firmado de puño y letra, de quien fue su pareja, Yaciré Pinedo, en el que le habría pedido 800.000 o más de 800.000 soles a cambio de guardar. Creo que dijo, sí. Y es más, mencionó la palabra extorsión. ¿Correcto? Dijo que él estaba siendo extorsionado por esta persona que aparecía en los medios de comunicación con la intención de desprestigiarlo. Eso es lo que dijo. Y lo ha calificado como un contubernio entre denunciantes y mostró un documento, según Alberto Tarola, de puño y letra de Yaciré Pinedo, en que le hace esta solicitud. Ahora, hay que recordar que esta sesión se realiza minutos antes porque hoy también se va a debatir y votar el informe final sobre la operación de la presidenta Dina Boluarte, informe que señalaría que hay indicios en contra de la mandataria a la fecha y que en los que habría incurrido en una infracción constitucional por faltas a sus deberes funcionales y que esto generaría una suspensión temporal en el cargo. Escuchemos al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. ¿Para qué lo está utilizando? ¿Qué equipos ha comprado? O sea, ¿qué evento referido a la seguridad del país, qué país nos está amenazando nuestras fronteras? ¿No es cierto? ¿Qué organización internacional del narcotráfico o crimen organizado está afectando el sistema democrático? Entonces yo creo que acá estamos frente a una institución que exige, señor presidente, una pronta reforma, una profunda reforma, porque tiene un lado absolutamente oscuro, oculto, en virtud del cual realiza actividades clandestinas de espionaje a adversarios políticos, dando cuenta de estos actos a los funcionarios públicos de los que dependen. Eso es lo que tenemos que cortar, las épocas de espionaje por las que atravesó el país, las denuncias que se hizo en épocas de Vladimiro Montesinos, están regresando lamentablemente a nuestra vida política. Y repito, sin ningún tipo de acción o freno a este tipo de accionar por parte de quienes son los encargados, que es el presidente del Consejo de Ministros. Yo, nuevamente, levanto la voz de quienes nos sentimos acosados por estas instituciones del Estado, que no soy yo el único. Los periodistas hace pocos días también han denunciado lo mismo. ¿Qué está ocurriendo en el país? Exigimos respuestas concretas. Esa sería mi condena. Gracias.
Se le hacen consultas al expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Escuchemos su respuesta. Bien, ha sido parte de esta presentación del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Es cierto, este grupo parlamentario tiene 20 integrantes, pero solamente está el titular, Juan Burgos, y una congresista más. Directo en directo, RPP. Muchas gracias, compañera, por permitirnos escuchar estas palabras que tendrán, Mávila, sin duda impacto. Ha dicho cosas graves, ha sostenido que su sucesor, el primer ministro, se ha convertido en un vocero del crimen organizado. Así es. Y ha denunciado que la DINI está distorsionando los objetivos por los que ha sido creado y está puesto al servicio del reglaje que se practica contra el ex ministro de Defensa y ex primer ministro de la señora Dina Boluarte. Así es, ha invocado al Congreso a censurar, a pedir la censura justamente del actual presidente del Consejo de Ministros por toda esta información que Diana y tú han resumido, y en algunos momentos ha sido muy, muy duro con la presidenta. Por ejemplo, ha cuestionado y se ha preguntado abiertamente qué pasa o de qué habla la presidenta todos los días con el jefe de la DINI, una hora cuando se reúnen a diario, en base justamente o siguiendo en la tesis de esa distorsión de funciones a la que tú te has referido. Pero además ha hecho denuncias contra la señorita Yaciré Pinedo, la ha acusado directamente de extorsión, sin antes mencionar que hubo un cambio en el gabinete dispuesto por la presidenta, del que él no tuvo conocimiento sino hasta que esto se produjo, y que, por ejemplo, entre otras cosas, él ha sido víctima de reglaje, ¿no?, de acuerdo a las notas que tenemos aquí, de reglaje por parte del gobierno. Vecinos de su domicilio, clientes de su estudio, lo advirtieron de esas actividades. Antes incluso también se había referido a una serie de irregularidades, como dijo Diana ya, a que la presidenta Dina Boluarte debió haber comunicado al Congreso de la República con relación a sus ausencias, y ha sido preciso en las fechas al decir que él no asistió a ninguna reunión presencial con la presidenta en el tiempo que es materia de investigación, y que, como Diana Falcón ya nos ha recordado también durante ese Consejo de Ministros del 5 de julio, si no me equivoco, aquí lo tengo anotado, la presidenta no prendió la cámara. Por lo tanto, habría incumplido con una obligación establecida en la Constitución de notificar en el caso de algún impedimento temporal. Él mismo dijo, abriendo su declaración, dijo: la pregunta clave aquí es: ¿hubo o no hubo impedimento para el ejercicio de la función de la presidencia? ¿Tuvo la presidenta Boluarte algún impedimento temporal? Esa es la pregunta clave, pero por la información que él ha ofrecido ahora, pareciera que sí, que hubo ese impedimento, por lo menos en la versión de Alberto Otárola. Son las 9:55 minutos de la mañana. Sí. Si me permites, dale, Fernando, toda esta sesión importante de la Comisión de Fiscalización ha sido hecha en presencia de su presidente Juan Burgos y solo de una congresista más. Es decir, que los señores congresistas no acuden a una reunión de una comisión de la que son miembros, en la que se tiene que ver este tipo de hechos. Hacemos una pausa para luego terminar nuestra